Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y bueno, como ya vieron el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene, literalmente fascinado. Vamos a hablar de la musa que inspiró a Mert y Afra, una inspiración que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Para los que no los conozcan, Mert y Afra son dos nombres que juntos hacen referencia a una de las parejas más emblemáticas, no solo del mundo del arte turco, sino del panorama mundial. Pero ojo, no nos referimos a una pareja romántica tradicional, sino a un dúo creativo que ha revolucionado la fotografía de moda. Su historia es una combinación perfecta de talento, pasión, y por supuesto, una musa que los impulsó a crear obras increíbles. Y es precisamente de esa musa de la que vamos a hablar hoy. ¿Listos para descubrirla? Prepárense para una historia fascinante. Antes de empezar, y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido, y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que ven. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Gracias de antemano. Entonces, ¿quién es esta musa que inspiró a Mert y Afra? Para entenderlo tenemos que remontarnos un poco a sus inicios, a cómo se conocieron y a cómo esa chispa creativa se encendió. Mert Alas y Marcus Picgot, quienes conforman el dúo Mert y Marcus, son dos de los fotógrafos de moda más influyentes del mundo. Su trabajo se caracteriza por un estilo muy particular, fotos muy llamativas, llenas de glamour, y con una estética que ha definido muchas portadas de revistas y campañas publicitarias. Han trabajado con las celebridades más importantes, desde Madonna y Rihanna hasta Jennifer López y Beyoncé. Son nombres que resuenan en la industria, sin duda. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cómo estos dos talentos se unieron y lograron el éxito que tienen hoy? La respuesta, en parte, se encuentra en la musa que nos ocupa, la moda. No es una persona física, sino más bien una forma de arte, una expresión de creatividad que sirvió como motor para su trabajo. La moda, con sus diseños, sus colores, sus texturas, les proporcionó la base para crear imágenes impactantes y emocionalmente resonantes. Piensen en ello, la moda es un lenguaje visual. Es una manera de comunicar, de expresar ideas, emociones y personalidades. Es una forma de arte que puede ser efímera, cambiante, pero siempre presente en nuestra sociedad. Mert y Marcus tomaron ese lenguaje y lo tradujeron a fotografías. Utilizaron la moda, el vestuario, el maquillaje, la iluminación y los escenarios para contar historias, para crear mundos. Su musa fue en ese sentido, la propia industria de la moda, en todas sus facetas, la alta costura, el prêt-à-porter, las tendencias, los diseñadores, todo eso fue su fuente de inspiración. Pero hay algo más, algo que va más allá de la simple admiración por la ropa y los accesorios. Mert y Marcus no solo fotografiaron la moda, la interpretaron. La transformaron. Le dieron una nueva vida, una nueva dimensión. Y en este proceso crearon su propio estilo, su propia firma. Sus fotografías no son simplemente imágenes de moda, son obras de arte. Son piezas que invitan a la reflexión, que provocan emociones, que nos hacen cuestionar la belleza, el glamour y la identidad. La moda para Mert y Marcus no era simplemente un objeto a fotografiar, sino un vehículo para la expresión artística. Utilizaron las prendas, los accesorios y el maquillaje como herramientas para construir narrativas visuales complejas y cautivadoras. Cada imagen era una declaración, una exploración de temas como la sexualidad, el poder, la feminidad y la individualidad. Sus fotografías no solo mostraban la moda, la reinterpretaron, la desafiaron, la elevaron a un nuevo nivel. La otra parte crucial de la musa de Mert y Marcus, y aquí es donde se pone interesante, es la colaboración. La relación entre ambos fotógrafos, su dinámica de trabajo, fue fundamental para el éxito de su arte. Se inspiraban mutuamente, se desafiaban, se complementaban. Su musa fue también su propia conexión, su entendimiento mutuo, su visión compartida. No solo eran fotógrafos, eran un equipo, un dúo que se potenciaba mutuamente. Esta colaboración, esta sinergia, es esencial para entender el trabajo de Mert y Marcus. No se trata solo de dos individuos talentosos trabajando juntos, es una fusión de visiones creativas, de perspectivas complementarias.
Mert con su ojo para el glamour y la sensualidad y Marcus con su enfoque técnico y su habilidad para capturar la esencia de la personalidad, crearon una combinación explosiva. Juntos construyeron un universo visual único e inconfundible. Esta colaboración se extendía a todos los aspectos de su trabajo, desde la conceptualización de las imágenes hasta la edición final. Se nutría de las ideas del otro, se desafiaban mutuamente y se empujaban a superar sus límites. Esta dinámica de trabajo basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua, fue la clave de su éxito. Es un ejemplo de cómo dos mentes creativas, unidas por una pasión común, pueden crear algo más grande que la suma de sus partes. Y ahora hablemos de algunos ejemplos concretos para ilustrar esto. Recordemos sus icónicas portadas para Vogue. ¿Se acuerdan de la portada de Madonna con el sombrero de plumas? Una imagen que fusiona la moda con una declaración de intenciones, mostrando a Madonna en su máxima expresión. ¿O la de Rihanna con ese maquillaje dramático y esa pose desafiante? Una imagen que transmite fuerza, empoderamiento y un desafío a las convenciones. Cada una de esas imágenes es una obra maestra, una demostración de la capacidad de Mert y Marcus para crear imágenes que trascienden lo superficial y que conectan con el espectador a un nivel más profundo. En estas portadas, Mert y Marcus no solo capturaron la imagen de la celebridad, capturaron su esencia, su personalidad, su aura. Utilizaron la moda como una herramienta para amplificar la individualidad de cada personaje, para crear una imagen que fuera a la vez icónica y reveladora. Estas portadas no solo vendían una revista, vendían una fantasía, un sueño, una visión del mundo. O por ejemplo sus campañas para marcas de lujo como Versace o Gucci. Esas imágenes no solo vendían ropa, vendían un estilo de vida, una fantasía, un sueño. Y lo hacían gracias a la visión única de Mert y Marcus, a su capacidad para entender la esencia de la marca y para traducirla en imágenes impactantes. En las campañas de Versace, por ejemplo, encontramos una celebración del lujo, la exuberancia y la sensualidad. Las modelos, ataviadas con las creaciones de la marca, posan en escenarios opulentos, irradiando confianza y poder. Las imágenes son audaces, provocativas y, sobre todo, memorables. En las campañas de Gucci, Mert y Marcus lograron capturar la esencia de la marca bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, una mezcla de romanticismo, excentricidad y rebeldía. Las imágenes son surrealistas, oníricas y llenas de detalles. Los modelos, con sus poses extravagantes y sus atuendos llamativos, nos transportan a un mundo de fantasía y de imaginación desbordante. En cada una de estas obras podemos ver la influencia de la moda, su musa, pero también podemos ver la mano de los artistas, su sello personal. Es esa combinación perfecta lo que hace que su trabajo sea tan especial y tan relevante. Es la capacidad de fusionar la estética de la moda con la visión creativa de los fotógrafos lo que define su estilo único e inconfundible. La musa de Mert y Marcus, la moda, les proporcionó el lienzo y los pinceles, pero fueron ellos quienes crearon la obra de arte. Transformaron la moda en algo más que una simple exhibición de prendas y accesorios, la convirtieron en una forma de expresión, una herramienta para explorar la identidad, la belleza y la complejidad de la experiencia humana. Y hablando de relevancia, ¿por qué es tan importante hablar de la musa de Mert y Marcus? Porque nos recuerda que la inspiración puede venir de cualquier lugar. Que la creatividad no tiene límites. Que la moda, el arte, la colaboración, la pasión, todo eso puede unirse para crear algo extraordinario. Nos enseña que al igual que Mert y Marcus, nosotros también podemos encontrar nuestra propia musa, nuestra propia fuente de inspiración, y convertirla en algo grande. La historia de Mert y Marcus nos invita a reflexionar sobre el poder de la creatividad y sobre la importancia de encontrar nuestra propia voz artística. Nos muestra que la inspiración puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la colaboración puede potenciar el talento y que la pasión es el motor que impulsa la creación. La musa de Mert y Marcus es, en última instancia, una metáfora de la creatividad. Es la idea de que la inspiración está en todas partes, esperando ser descubierta, esperando ser transformada. Es la invitación a mirar el mundo con nuevos ojos, a desafiar las convenciones y a encontrar la belleza en lo inesperado. Y al final, lo que hace a un artista realmente grande es la capacidad de ver el mundo de una manera diferente, de encontrar la belleza en lo inesperado, de convertir lo ordinario en extraordinario. Y ahora, para concluir, resumamos rápidamente los puntos clave de este vídeo.
Vimos cómo la moda, la colaboración y la visión creativa impulsaron a Mert y Marcus a convertirse en los fotógrafos más influyentes del mundo. Vimos cómo su musa a la moda se convirtió en la base para crear imágenes impactantes y cómo su entendimiento mutuo, su visión compartida, fue fundamental para el éxito de su arte. Recordamos sus trabajos más icónicos y cómo cada fotografía es una obra de arte. La historia de Mert y Marcus nos enseña que la creatividad es un proceso constante de exploración, experimentación y reinvención. Nos demuestra que el éxito no se logra de la noche a la mañana, sino a través de la perseverancia, la pasión y el trabajo en equipo. Nos recuerda que el arte es una forma de comunicación, de conexión y de transformación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta exploración de la musa de Mert y Afra. Espero que les haya inspirado, que les haya dado nuevas ideas y que les haya hecho apreciar un poco más el mundo del arte y la fotografía. Los invito a seguir explorando el trabajo de Mert y Marcus, a profundizar en su visión creativa y a descubrir cómo han influido en la cultura visual contemporánea. Les aseguro que cada imagen es una experiencia, una invitación a cuestionar, a reflexionar y a admirar la belleza en todas sus formas. Y ahora, como siempre, quiero saber qué les pareció este vídeo. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el trabajo de Mert y Marcus? ¿Qué otras musas les inspiran a ustedes? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en compartir sus reflexiones, sus ideas y sus impresiones sobre este tema tan fascinante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también conozcan la historia de Mert y Marcus. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan el próximo vídeo. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. Chao.